Nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos. Gracias a Dios por este privilegio de encontrarnos esta mañana para reflexionar sobre la palabra de Dios. Agradecemos pues a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo este privilegio tan grande de poder estar aquí. Saludamos a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde y también a nuestros hermanos del auditorio que han sido siempre muy generosos, nos han acompañado y espero que esta mañana lo hagan también. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que en la iglesia El Camino de la Fe está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos específicamente entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos dos reuniones, como siempre los domingos. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Así que si usted no tiene un lugar a donde ir, le agradeceremos que nos acompañe y aprenda esta fe preciosa. Muy bien, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda llamar, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Así que usted puede llamarnos para presentarnos su petición o bien su testimonio de gratitud al Señor por lo que estos programas hayan significado, por lo que la palabra de Dios haya hecho en su vida, básicamente porque es la palabra la que edifica, la que construye, la que trae salvación, la que nos da edificación en el cuerpo de Cristo. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben que este programa está dividido en dos secciones. Uno, a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia. Y el segundo, está a cargo de un servidor, donde estaremos hablando, charlando, no predicando, sino teniendo comentarios, charlas espontáneas para sacarle mejor provecho a la carta que el apóstol, según mi concepto, escribió el apóstol Pablo, porque no dice quién la escribió, pero todos los conceptos evidentemente son al estilo del apóstol Pablo. Y yo creo que nadie mejor para escribirles a esos hermanos que tenían persecución que aquel que había empezado la persecución y que ahora era un predicador de Jesucristo. Así que, mis hermanos, les vamos a invitar para que ustedes nos acompañen. Y esta mañana los dejo en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Gracias hermano, y muy buenos días. Como siempre, felices de poder estar aquí con ustedes y poder traer a ustedes un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Cada uno de nosotros no somos más que un testimonio del poder de Dios, de lo que Cristo Jesús puede hacer en la vida de todo aquel que le cree y que le busca. Y queremos invitarle para que usted, en este tiempo, que este es un programa en vivo de la Iglesia El Camino de la Fe, usted nos pueda llamar. Lo hemos dicho que cuando nosotros recibimos una llamada, no es más que un acto de fe.
esa manera de decir, le creo al Señor y le voy a dar un voto de confianza para que en medio de mis necesidades, de mis problemas, de mis enfermedades, Cristo Jesús venga y cambie las cosas, transforme lo que hoy es un problema, una dificultad, pueda traer paz, alegría, seguridad a nuestras vidas. Y yo quiero invitarle y decirle que no está solo. Somos un pueblo y la Escritura dice que oremos los unos por los otros. Y si algo a mí en lo personal me alegra es poder pedirle al Señor por sus hijos, por aquellos que realmente se sienten que están solos, y podemos decirle en esta hora, no lo están. Tenemos Padre en los cielos que nos oye, que nos ve, y que no es solamente ahí están los problemas, sino que participa el poder de Dios en las vidas nuestras, para que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que crea en el Señor, dé en esta mañana esa confianza, y que a través del mensaje de la palabra se engendre la fe necesaria para que produzca esa certeza de creerle al Señor en esta hora. Y vamos a dar los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para los hermanos y personas auditorio que nos escuchen a través de internet. Aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León es el 83 77 95 73. Es el 83 77 95 73 y también el 379 88 39. Le repito, 379 88 39. Del interior de la República la hacen costo 01800 122 73 36. 01800 122 73 36. También tenemos el teléfono de nuestra iglesia, que es el 379 9060. Ese está enlazado a un celular, por lo tanto recibimos sus llamadas. Y también tenemos un teléfono de contacto en el cual usted puede dejar un mensaje o bien enviar también un escrito por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Nuevamente 81 83 09 81 54. Y será para nosotros un verdadero gusto poder también recibir sus mensajes. Y voy a iniciar en esta hora. También, antes de hacerlo, voy a recordar que estamos también en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Allí usted podrá escuchar este mensaje, como muchos de los mensajes que nuestro hermano tiene, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y recordarle que los días lunes, miércoles y viernes, usted nos puede acompañar accesando a la página www.radioadoración.com. Esto es en el horario de 8 a 9 de la mañana. Así que acompáñenos y queremos que el Señor le bendiga gratamente. Y en esta hora, en esta sección, haciendo un puente con la historia, he traído un canto que realmente nos motiva a seguir en el camino de Dios. Y verdaderamente gracias, porque el cantar es precisamente algo que alegra nuestras vidas, es un testimonial de la obra que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Y el cantar las palabras que Cristo Jesús, a quien confesamos como el Hijo de Dios y Salvador nuestro. Y no hay duda que siempre que decimos estas cosas, nuestros ojos y nuestra fe voltea a ver aquel glorioso y muy doloroso hecho histórico, como fue la crucifixión.
lugar y momento cuando pagó nuestros pecados y tuvimos por eso nuestra redención. Y yo soy una redimida hablando de su Redentor y dándole gracias por esa hazaña única en el universo, cosa de la que se ufana y gloría el apóstol Pablo con aquella tan hermosa declaración a los Gálatas que dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Palabras que el apóstol hace de la cruz un motivo para gloriarse, o de la crucifixión de Cristo una razón para gloriarse, que significa en este pasaje hacer alarde, ¿sí? Y me gusta ese significado, que podemos hacer alarde de lo que con esa muerte el crucificado consiguió para nosotros, para usted y para mí, para los que en él han creído y los que en él han de creer. Y como se dijo en un mensaje, que eso de hacer alarde de esta fe en el crucificado tiene también una connotación militar, que es poner en formación a un ejército para hacer una exhibición de soldados, de su disciplina y sus armas. Y creo que es una excelente idea gloriarse en la cruz de Cristo. Y yo pregunto, ¿en qué manera? Bueno, exhibiendo, sí, exhibiendo lo que en ella logró el crucificado, lo que para otros era una vergüenza. Dice el apóstol que para él era motivo de gloria. Y como se decía en un mensaje, que creer en Cristo era cosa muy honorable, y que la idea del apóstol Pedro, según la versión Antigua Valera, en su primera carta, capítulo 2, verso 5, que dice que Cristo es honor, o que es honorable. Luego, entonces, por lógica, la fe en Él es cosa honorable, y los que creemos en Él somos un pueblo honorable. Y eso de que Jesús es honorable o es honor, decía que eso significa lo que tiene peso. Luego entonces podemos decir que Jesús pesa, y los que creemos en Él también pesamos por causa suya. Entonces, qué apropiada aquella declaración que dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿usted cree eso? ¿Que este gloriarse en esa cruz, o lo que sucedió en esa cruz, está justificado? ¿Verdaderamente así es? Pues esa muerte que allí sufrió Cristo Jesús ha obrado en nosotros como si hubiéramos sido crucificados con Él. Y el apóstol habló de esa cruz de muchas maneras. Dijo que a los corintios eso de la cruz era una locura. ¿Cómo? ¿Que quien era Dios murió allí porque nos amó? Si los dioses decían, ellos son insensibles, es más, no tienen emociones. Eso es cosa de locos, dijeron. Pero el apóstol Pablo llamó a ese evangelio que proclamaba perdón y vida eterna por el crucificado, lo llamó la locura de la cruz. Sí, pero una locura que cambia las vidas más arruinadas. Que la cruz era tropiezo para muchos, pero no podían creer lo que allí sucedió. Para esos muchos no había sido más que
la ejecución de un delincuente, porque crucificar a alguno era vergonzoso. Y bien dijo el apóstol que Cristo soportó la vergüenza pública, las injurias que lanzaron sobre su ultrajada persona, burla sí, pero también allí ganó la más grande de las victorias sobre el mismo diablo. Por eso usted y yo nos alegramos de ese triunfo tan glorioso que Cristo Jesús tuvo allí, a quien derrotó para siempre. Allí Cristo rompió aquella muy antigua profecía que Dios había dado a Satanás, al decir que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. ¿Cómo no gloriarse en eso? Dijo también en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 16, que en esa cruz reconcilió a los hombres con Dios. ¡Qué glorioso momento! Y gracias a eso, ahora podemos usted y yo ir a Dios con toda confianza, pues el camino de acceso que estaba cerrado por nuestra enemistad con Dios ha sido abierto por Cristo, y ahora podemos ir en el nombre del crucificado. Y yo le digo a usted en esta hora, corra, vaya a Él, solicítele, entréguele su vida. ¿Cómo no iba a ser glorioso o cómo no iba a gloriarse el apóstol Pablo en esa cruz? ¿O cómo no gloriarse en el que murió en esa cruz? ¿Sí? Esta obra allí en esa cruz, por el crucificado, según la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice que es para disfrutarlo, pues comenta y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satán y todas sus huestes y entidades sufrieron allí en esa cruz, allí en el Calvario, la más contundente y eterna derrota. ¡Qué alegría saber que Cristo Jesús obtuvo la victoria! Y alguien decía que la derrota de Satán es fresca, de esta mañana, que todavía no podía levantar ni levantaría jamás su cara. Yo le digo, ¿cómo no gloriarse en esa cruz? Que es una forma de decir que nos gloriamos en el que allí fue crucificado, que fue Cristo Jesús. Y esta hazaña es digna de cantarla, y los creyentes lo han hecho por siglos. Sí, la carta a los Filipenses exalta al Señor Jesús, porque dice en el capítulo 2, verso 8, que Cristo fue obediente hasta la muerte, y dice y enfatiza, y muerte de cruz. Nosotros, sí, tenemos motivos de gloriarnos, sí, que era aquello un espectáculo. La muerte de nuestro Señor fue cruel, lo mostró en el Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 27. Tanto fue tan cruel esa muerte que lloraban y hacían lamentos por él. Y al paso del que llevaba aquella cruz sobre sus hombros, según algunos intérpretes, ese llorar, ese lamentar, significaba lo mismo que ser cortado en pedazos. Así sentían sus corazones aquellas mujeres. Y viene a mi mente precisamente que el Señor había advertido que se tendría tristeza. Sí, pero el mundo se gozaría. Pero que esa tristeza se convertiría en gozo. Entonces, si tenemos por qué gloriarnos
en esa cruz de Jesucristo. Pues si eso no hubiera sucedido, estaríamos sin esperanza alguna. El pecado crecería y tendríamos una condenación eterna. Pero el canto que usted va a escuchar, dice el autor de la siguiente manera: dicen por allí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida y mi forma de vestir, y dicen por allí que loco me volví. Es cierto, porque la operación de la salvación es una operación que Dios da en el alma, la da en la mente, en nuestra vida racional, inteligente, emotiva. La mente no tenía a Dios como un punto de referencia, pero ahora, al ser nacido de Dios, al ser cambiado por Dios, al ser transformado por Él, algunos le dicen creyente, porque siempre habla de Dios, de ese Dios bueno, y algo ha cambiado desde dentro del hombre, porque esta obra afecta la voluntad. Antes rechazaba el hombre las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque le parecían locura. Pero ahora, al nacer de nuevo, la voluntad del hombre es puesta bajo la voluntad de Dios. Así que la obra de la salvación modifica los afectos. En esta obra Dios hace florecer el espíritu y todas las cosas son cambiadas. Sus intenciones cambian y ahora ese hombre puede vivir lo que antes no podía vivir. Ahora ha de querer lo que antes no quería, porque esta operación de la salvación viene de Dios. Y de allí que se llame, según la palabra del Señor Jesucristo, como ser nacido del Espíritu. ¿Sí? Y se refiere a un nacimiento causado por el Espíritu de Dios. Por eso el autor dice, algo ha cambiado en mí, ya no soy el mismo. ¿Sí? Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi forma de ser. ¿Por qué? Porque ahora ha sido un hombre cambiado por el poder de Dios. Deja de manera radical su vida de pecado y su forma de vivir. Verdaderamente que esto es lo que hace el poder de Dios. Hace un nuevo nacimiento en la vida del hombre. Por eso, ese cambio que se da cuando se ha hecho una limpieza, ahora hace un cambio en lo más profundo del alma, que es donde solo entra el Espíritu de Dios. Entonces, ahora hay un nuevo cambio, una nueva vida en ese hombre. Pero el canto sigue diciendo algo tan importante, tan bello, tan único. Y dice, y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente que la locura de la cruz trae una felicidad, trae alegría, trae paz, trae convicción. Y es un poder maravilloso, el poder de Dios, que transforma la vida de los hombres más arruinados, llenos de pecado, inclusive aquellos que son incrédulos a lo que Dios puede hacer. Pero este autor dice, es que dicen que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación. ¿Cómo no? Si era un hombre que estaba arruinado, destruido,
su mente estaba bestializada. Pero un día Cristo Jesús alumbró su entendimiento y la palabra llegó a sus sentidos, entró en el alma, en sus huesos, en sus tuétanos, que lo transformó de tal manera que antes lo que no quería, ahora lo quiere. Ahora quiere las cosas que son espirituales, las cosas que vienen de arriba. Por eso Él dice, y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y verdaderamente cuántas historias hay así. Muchos formamos ahora parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, porque creemos esta locura de la crucifixión del Evangelio de Jesucristo. Jesús llevó en la cruz nuestros pecados, el castigo nuestro Él lo tomó y verdaderamente nos reconcilió con el Padre. ¿Por qué? Porque el mundo estaba allí hundido totalmente en el pecado. Y yo le digo a usted que me escucha, quiere que esta locura también sea suya. El Señor Jesucristo ha venido para cambiar y transformar la vida de los hombres que realmente quieran invocar su nombre. Verdaderamente que este evangelio es para aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice el canto, sí, me llaman el loco. ¿Y qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Un amor que no podemos comprender y que verdaderamente Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Amó tanto al mundo, dice el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa vida eterna es para usted. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Por eso dice, y el mundo no entendió el verdadero amor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol exalta semejante obra de reconciliar al hombre con Dios. Y justo allí es cuando hace una declaración a ellos, que Dios les había dado a ellos el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso cuando usted escucha la prédica y puede decir, yo necesito a Jesucristo. Pues dice este canto que cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Es cierto, Jesús entregó su vida por nosotros. Verdaderamente, la obra que el Señor hizo por nosotros es una obra maravillosa. En Cristo reconcilió al mundo, le dio a ellos el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. Lo que Dios había hecho en Cristo verdaderamente era anunciar que en Jesús verdaderamente podía venir el mundo entero a recibir el perdón de sus pecados. ¡Qué maravilloso! No cabe duda que Cristo ha hecho una obra excelente en la vida de los hombres. Por eso la reconciliación de los hombres con Dios es lo más grande que el mundo puede tener, pues el amor de Cristo ahora es necesario que el mundo lo sepa, que lo crea, que lo entienda, que lo pueda discernir, que aquel que murió por nosotros verdaderamente es digno de recibir la gloria. Pero el canto continúa y dice, dicen por allí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y termina diciendo estas
palabras de gran alegría, pues dicen por allí que loco me volví y loco, loco he de morir. Verdaderamente que esta es la locura de la cruz. Jesús murió hace 2000 años en la cruz del Calvario y vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Un mundo en total abandono, un mundo en que ha caído en un pecado extremo. Pero no importa, el camino está abierto para que usted venga y rinda su vida a Jesucristo. Dice la Escritura que verdaderamente Él nos ha amado con un amor eterno. La salvación que Él nos ha dado es una salvación real, tocable, tangible, verdadera, que miles y miles de hombres y mujeres han sido cambiados por el poder de Dios. Una vida que tenía un futuro de tinieblas, ahora tiene un futuro de luz eterna. Y verdaderamente ese cambio de vida lo ha hecho la operación del Espíritu de Dios en nosotros, que al oír la palabra se engendra la fe necesaria para creer en esta locura maravillosa, que un día Cristo escaló la cruz del Calvario y verdaderamente nos demostró que nos amaba. Su amor es incondicional. Y el Señor ha dicho: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos el día de hoy quieren ver un buen futuro? Anhelan tener algo en sus manos, algo que perdure, algo que les dé felicidad, que les dé gozo, que los llene realmente. Por eso, esta locura de la cruz es verdaderamente genuina, verdadera. Y yo le digo: venga Jesucristo. Este mundo no tiene nada que ofrecerle. Todo lo que hoy puede ser alegría y felicidad, el día de mañana es tristeza y lloro. Pero Jesucristo es una realidad. Realmente nos alegra el poder decir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y que la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros es una obra que aún está vigente, para que el que le crea pueda ser salvo. ¿Y qué puede hacer usted para recibir esa salvación? ¿Qué tan lejos está la salvación? Está tan cerca como está nuestra boca, como para decirle al Señor este día: Señor, perdona mis pecados, cambia mi vida, quita mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis pasiones deshonestas, y quiero que en esta hora me cambies y que tenga una nueva vida en Cristo, y yo también pertenezca a esta familia, a este pueblo de Dios, que pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que yo le invito para que usted nos llame este día al 8-377-9573 y al 8-379-8839. Escuche este precioso canto que lleva por título El Loco. Por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui,
que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, loco me volví, y loco he de morir. Bendita locura de la cruz. Verdaderamente, ¿cómo no alegrarnos cuando miles y miles de familias, de personas han sido cambiadas por el poder de Dios? ¿Cuánta gente estaba desahuciada y llegó a alguien y les habló de Jesucristo, que puede cambiar, que puede dar solución a sus vidas? Y el Señor los tocó. Y ahora son parte de esta locura, de este evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Otros caminaban en incertidumbre por el mundo, pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y verdaderamente entonces nosotros podemos resumir una gran verdad, que el Hijo de Dios
hizo una gran obra en aquellos que creen en la locura de la cruz. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Y podemos decir en esta hora, gracias Señor Jesucristo, por haber dado su vida a favor nuestro, que quizá muchos no darían ni un centavo, pero Jesús dio su vida y el Padre dio lo único que tenía, a su Hijo amado, para que este mundo no tuviera condenación, sino tuviera vida eterna, una vida en el cual podemos disfrutarla y podemos decir gracias. Gracias Señor por tantos hombres y mujeres que han sido cambiados por el poder de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora y voy a dejar este lugar a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Sí, con las llamadas que ha habido, ¿verdad? Gracias a Dios por esta participación y verdaderamente siempre lo hacemos con el deseo vehemente de que la obra del Señor Jesús sea vista, sea apreciada, reconocida, porque la Escritura dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Entonces, dice, la cual comenzó a ser publicada por el Señor Jesús. Y es muy precioso pensar que nosotros somos predicadores del Evangelio, pero el primer predicador fue el Señor Jesús. Y lo dice la carta a los Hebreos, que esta fe empezó a ser predicada por el Señor Jesús y que ha llegado hasta nosotros. Y nosotros somos parte de esa cadena de anunciadores de este Evangelio. Así que, pues, hermana Adriana, gracias a Dios. Gracias a Dios por ello, por ser parte, hermano, de este ministerio de hablar de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Del ministerio que empezó a ejercer el Señor Jesús. Si lo viéramos de esa manera, de esa manera, correcto. Así es. Del ministerio del Señor Jesús que vino a la tierra a anunciar ese gran proyecto de perdón de Dios para evitar que el hombre fuera a la perdición eterna. Él ejerció antes que nadie ese ministerio y todos los predicadores del Evangelio de todos los siglos podríamos ser considerados como continuadores de ese ministerio. Por lo tanto, qué gran importancia tiene cuando enseñamos esta fe, cuando anunciamos esta fe. Definitivamente ni siquiera tenemos idea, hermana Adriana, de lo que significa todo esto. Así es, hermano. Tenemos una ligera idea nada más, una ligera idea. En esa capacidad finita que Dios nos ha dado, limitada, pero cómo agradecemos que el Señor abra nuestro entendimiento y que la gente, hermanos, en este tiempo tan difícil en el que vive el mundo entero, pueda volcarse hacia aquel que nos ha amado y que ve en nosotros, hermanos, más que darnos una salvación, un cambio de vida así total y radical. Porque la salvación es eso, hermanos, el poder de Dios. Es un cambio del poder, en el poder de Dios. Por el poder de Dios que cambia la vida de las personas. Así es. Ministerio que empezó con el Señor Jesucristo. El Así primer predicador del Evangelio de Jesucristo fue el mismo Señor Jesús. Qué precioso. Ah, qué barbaridad. Es como si somos llamados a participar en eso, somos parte del mismo equipo donde miles de hombres y mujeres han participado todos estos 2000 años. El apóstol Pablo dijo, somos colaboradores de Dios, ¿verdad? En ese ministerio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y se llamó también ayudador de Dios. Ayudador de Dios. En otras palabras, Dios a través de su Hijo, quien empezó a predicar la reconciliación de Dios, del hombre con Dios, resulta que nosotros le ayudamos a Dios a ser anunciadores suyos.
No tenemos a veces idea de lo que implica este privilegio, porque es como para ponerse de manteles largos, definitivamente. Sí, y tenemos llamadas, nos ha llamado nuestra hermana Irene de Ramírez. Mire qué gusto, mi hermana. Sí. Del Camino de la Fe. Del Camino de la Fe. Sí. Ella está pidiendo oración por su hijo Josué, que en este momento está presentando para ingresar a la Facultad de Odontología, para que el Señor le ayude. Claro que bendiciones, sí, por supuesto, a la familia del hermano Ramos, al hermano y a su pastor, el hermano Ramos. Claro que sí. Hemos orado para que el Señor ayude a Josué. Y a varios de nuestros jóvenes de la iglesia. Prácticamente a todos los jóvenes de la iglesia hemos hecho cadena de oración, los hemos bendecido en Cristo para que Él abra su entendimiento y sea posible que ellos salgan bien librados. Definitivamente, ¿verdad? También nos ha llamado Eduardo González del Centro de Fe, de uno de los centros de fe. Dice que le da gracias a Dios por la vida del hermano Ramos, Natividad Ramos, y por su hija Adriana. Nos felicita por estos 18 años de programa. Gracias. Que nos ha escuchado desde que iniciamos. Mire qué alegría. No, que aguante. Definitivamente agradecemos, porque luego a veces oír a una persona tanto y tanto y tanto, sí, se dice que llega al cansancio, al fastidio, pero gracias a Dios que nos ha ayudado para que pues eso no suceda. Esto se llama la gracia de Dios. Has dicho una gran verdad. La simpatía de Dios, y lo hemos dicho siempre que venimos a estos programas, algo que siempre le hemos dicho al Señor, que cause en nosotros emoción, alegría y expectativa de lo que la palabra hará en la vida de los oyentes. Es muy cierto. Esa es nuestra recompensa, hermano. Y él nos está pidiendo oración por el trabajo de su esposa, para que le den su base. Sí, hermano. Tiene 5 años y no le han concedido esa base. Sí, su base, hermano, claro que sí. Así que, hermano Eduardo González, que estaremos orando para que Dios abra bendiciones. Hermano Ramos, fíjese que tengo un mensaje para usted de parte de nuestra hermana Teófila Gámez González. Ella siempre le ha enviado saludos. Tiene 98 años de edad y siempre le he escuchado en estos programas de radio. ¡Qué bendición! Y apenas esta semana nos enteramos de esto, y dice que es para ella estas participaciones su culto. Y bueno, qué lindo. Ella está feliz, ¿verdad? Y está pidiendo, hermano Ramos, oración por su hijo Vicente. Él tiene 54 años. También para que Dios lo bendiga. A él le gusta también los mensajes y participan. Ellos son de la colonia Sosayita, aquí en Guadalupe, Nuevo León. Así que saludamos a nuestra hermana Teófila Gámez González. Y le agradecemos su generosidad de acompañarnos y gracias porque ha asimilado el valor de la enseñanza, el valor de la palabra. Así que 98 años, que Dios me la guarde, definitivamente. Ahora sí que le voy a decir, como le dije a un ancianito, estaciones si lo alcanzo, ¿verdad? Porque tendremos un día, bueno, es un deseo llegar a ser un viejito predicador del Evangelio de Jesucristo. Evangelio que empezó el Señor Jesús a predicar. Nos pide oración por el trabajo de su esposa para que le den su base, y también envía bendición y dice que los programas son de mucha bendición a sus vidas. Pues qué interesante saber de que los programas han sido el culto de muchos de nuestros hermanos que no tienen manera de participar en el culto congregacional de alguna iglesia. Pues gracias a Dios porque nos ha concedido
ministrarles, alimentarles con la palabra. Gracias. Nos habló también nuestra hermana Marta Reyes de Santa Catarina. Ella es una obrera también de la calle de la Tarde y nos saluda y envía bendiciones a su pastor y a toda la iglesia. Está agradecida con Dios porque la ha guardado estos 81 años y ha sido muy bendecida. 81 años y ha sido muy bendecida, y pide oración por su hija María Ángeles Laredo para que el Señor siga haciendo la obra de sanidad en ella. Por su hijo Hugo Laredo, por un problema de diabetes se le ha complicado y nos pide de nuestras oraciones para la sanidad de su hijo. Oración por todos sus hijos y todos sus nietos. Agradece a Dios estas bendiciones que siempre nos ha escuchado, y bueno, esperamos que nos siga escuchando nuestra hermana. Tengo un mensaje, Sí. hermano Ramos, por WhatsApp, Sí. de nuestra hermana María de Jesús Hernández Castillo. Ella es de Juárez, Nuevo León, Ajá. y dice: hermano Ramos, doy gracias a Dios por ustedes, la familia Ramos. He estado aprendiendo de la palabra de Dios tal cual es, y me he sentido fortalecida, animada, pero mayormente bendecida. Qué detalle. Lo que aprendo se lo comparto a mi esposo e hijos, y he notado que ellos lo enseñan más adelante. Ajá. Me da mucho gusto esto porque vamos hacia adelante en la verdadera doctrina del Evangelio. Se han añadido hermanos de sangre al Evangelio de Jesucristo, y eso es muy satisfactorio. Me anima a seguir aprendiendo para poder enseñar. Bendito mi Señor y Dios por ser parte de nuestras vidas, y no me cansaré de enseñarle a mi familia lo que he aprendido, y quiero seguir adelante y poder abarcar más y trabajar para el Señor. Dios les bendiga siempre. Les amo en el amor del Señor, y espero podamos vernos y conocernos personalmente. Y sin más por el momento, no les digo adiós, sino hasta luego, y que Dios sea con ustedes. Así que qué bendición, buena noticia, claro, qué que alegría, sí, cómo claro no, mi que sí. hermana. Saber que en realidad es un semillero. Ver cómo la palabra no es en vano. ¿Cuántos de nuestros hermanos estarán haciendo lo mismo? Tenemos información de muchos casos donde ellos están enseñando lo que aquí aprenden en los programas de radio. Así es, hermano, qué alegría. Y qué obligación ante el Señor de no distorsionar la fe, de no cambiar este evangelio, de no decir lo que la Escritura no dice. También nos ha llamado Dora Idalia Aguirre. Ella no se reúne. Da gracias a Dios, dice, un pago por adelantado que le dieron para pagar sus deudas. Mire, hermano. También Qué comenta precioso. que el Señor le ha sorprendido en un problema dental y a tiempo se pudo atender. Agradeceré a Dios por estos programas, porque es su alimento espiritual para todos aquellos que no se pueden reunir en un lugar donde se les alimente. Estos programas son su culto. Mire qué Y alegría. pide por su economía para salir adelante, y manda muchos saludos al hermano Ramos y a su familia. Muchas gracias, mi hermana. Yo creo que nos van a quedar pendientes unas llamadas, las estaremos pasando más adelante. Exactamente. Claro que sí, vamos a orar. Seguro. Señor, te damos gracias en esta hora. Y cómo no agradecer esa obra de redención que tu Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que éramos pecadores, Señor. y que nuestra paga era la condenación. Señor, ahora te damos toda la gloria y te bendecimos, porque esta locura de la cruz ha causado alegría, gozo en nuestras almas. Ha traído, Señor, una bendición grande, que verdaderamente los hombres en la tierra nos sentimos felices que el Dios de los cielos nos haya dado a su Hijo amado Jesucristo como un gran regalo de vida eterna.
Ahora te rogamos por los que necesitan trabajo, por tu hija que necesita su base. Querido Dios, por aquellos que no tienen que comer, necesitan sanidad para su cuerpo, por aquellas familias que están destruidas. Te rogamos que el Hijo de Dios se haga presente y esta locura los bendiga en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, con su enseñanza en esta hora. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado después de la participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y ya vamos a empezar con esta otra sección que tiene que ver con los comentarios que estamos haciendo acerca de esta carta a los hebreos, que ha sido tan deliciosa para construir nuestra fe en la persona de Cristo, porque la tesis que el apóstol está presentando, y digo el apóstol Pablo, para mí es el apóstol Pablo, en la carta a los hebreos es la idea: Cristo es su mejor. Amén. Cristo es superior a quien usted piense y diga, Él es superior. Y yo creo que esto nos debe arraigar en la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede haber entonces, si Cristo es mejor que todo, lo que Él da entonces es mejor que todo. Las esperanzas que Él da al ser humano son mejores que las que pueda dar cualquier cosa. Entonces yo creo que conviene, y Pablo habrá de decir por tanto, hermanos, por tanto, conviene. Esta mañana ya me acompaña de nuevo nuestro hermano Edmundo Ramos. Le doy la bienvenida. Gracias, hermano, y un saludo a todas aquellas personas que en esta hora nos están escuchando por este programa. Dios les bendiga. Claro que sí, gracias a Dios. Y bueno, en el sábado pasado nos habíamos quedado en una cuestión muy interesante donde mencionamos el capítulo 3. No necesariamente me voy a ir por todo el capítulo 3, sino que vamos a hacer un brinco, porque estaríamos presentando una cuestión fundamental. Es que en este capítulo 3 el apóstol Pablo dice por tanto, es decir, por todo lo que les he dicho de que Cristo es superior a quien sea, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, del llamamiento considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí ya entra a una doble cuestión, es decir, menciona a Cristo como apóstol, como el enviado, y lo podemos traducir como el Mesías, el Rey, y además el sumo sacerdote. Así es. Es decir, aquí el apóstol Pablo entra a mencionar a Cristo de doble manera, como apóstol, es decir, que usted puede traducirlo como el Rey, como el Mesías, como el que es cabeza de todo, el líder, el enviado de Dios, porque apóstol es eso, un enviado. Así es. Y Cristo es el enviado de Dios, es el ungido de Dios.
Pero al mismo tiempo, no solamente es el Mesías, porque el término Mesías está muy asociado a la idea del establecimiento del reino de los cielos, que se hace referencia a aquella promesa que Dios le hizo a David, promesa soberana, que por cierto esta semana estábamos en la clase de teología y fue muy delicioso porque estábamos hablando de la persona de Dios, de la personalidad divina, y cuando se trató de que Dios es un soberano, la pregunta obligada fue, ¿y por qué es un soberano? Y entonces tuvimos que irnos, pues porque Él es lo que es y qué cosa es. Y entonces entramos a hablar de la esencia de Dios, de tal manera que se expresa en sus atributos como todopoderoso, infinitamente todopoderoso, a grado tal que hubo preguntas, observaciones muy interesantes. Es decir, al crear Dios este universo, ejerció todo su poder al tope, o su poder es ilimitado, es infinito. Entonces significa que Dios pudo construir miles de mundos y universos de manera ilimitada, porque Él es ilimitadamente poderoso. Amén. Así es. Y entonces si hay alguien que es ilimitadamente poderoso y de allí para allá todos no lo son, pues dígame quién es el soberano. Claro. Es decir, de lo que Dios es, se justifica que se le reconozca y que lo sea un soberano. Si Él es ilimitadamente sabio, es decir, sabe de manera infinita, de tal manera que el conocimiento que se mueve en el mundo, entre el mundo angelical, en todas esas cosas, incluso lo que Dios ha revelado, no es todo el conocimiento que Él tiene. Por supuesto. Y entonces Él es infinitamente sabio. Y si es infinitamente sabio, nadie es como Él. Rebasa, supera. ¿Qué tiene de raro que se le llame el soberano, el superior, el que está por encima de todas las cosas? Y que entonces nos llevaría también a que nadie como Él en la eternidad. Sí, entonces ni aquí ni en la eternidad, ni nunca jamás. Fíjate tú, eso que has comentado me trae a memoria una cuestión muy preciosa, en el sentido de que siempre el creyente, al pensar en el arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando Cristo venga por nosotros, seremos como Él es, ¿sí? Y entonces se dice que conoceremos todas las cosas. Y la Biblia lo dice. Conoceremos como es conocido, conoceremos ampliamente. Sí, sí es cierto, pero eso implicaría que entonces conoceremos en la misma proporción ilimitada con que Dios conoce las cosas. Definitivamente jamás, porque Dios es inalcanzable. Claro. ¿No lo dice la Escritura en Job? ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? Entonces, ¿por qué dice la Escritura? ¿Es acaso una contradicción que dice que conoceremos todas las cosas y resulta que siempre no? No, conoceremos todas las cosas que tenemos que conocer en esa dimensión, Claro. con Cristo. Pero Dios seguirá siendo único, separado, inalcanzable, ilimitado, infinito. Así es. Qué precioso detalle, ¿no? Entonces mencionamos cosas como estas y dijimos, ¿qué tiene entonces de impropio reconocerlo como un soberano? Bien, pero fíjate tú, luego se derivó la conversación a una cuestión muy preciosa, donde de la soberanía de Dios, o mejor dicho, sí, de la soberanía de Dios nace la gracia, lo que llaman decretos.
y los decretos son actos de gracia. Es decir, Dios, o mejor dicho, la gracia es hija de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que es por gracia no es por mérito y no nace del hombre, es una iniciativa divina exclusivamente. Por ejemplo, salvar al hombre. Pues nosotros no tuvimos nada que ver. Cuando el mundo le estuvo pidiendo salvación a Dios. Ni tampoco hizo obras buenas para eso. No, además, no, olvídate tú de tener méritos ni de chiste. De manera imposible que pudiéramos nosotros, y fíjate tú, no que no se olvide esta idea, pero esto que estás diciendo también me trae a colación otra pregunta que se hizo recientemente, y es, bueno, pero si Dios castiga al hombre eternamente, pues es desproporcionado, y lo que no es en proporción es inequitativo, y se dice que Dios es equitativo, que en él hay equidad y no hay inequidad. Es decir, es proporcional. Y entonces alguien comentaba, bueno, pero ¿por qué si Dios, el hombre peca 20 años, 30 años y muere? ¿Cómo es que se le castigue eternamente? En términos de tiempo es completamente desproporcionada la comparación. Pues aquí existe un detalle, mi hermano. El asunto es que se peca contra un Dios eterno. Por lo tanto, el pecado rebasa toda deuda, Bueno, a ver, vamos a ponerlo ahora sí que en manzanitas, ¿no? Claro. Para que esto beneficie a nuestros hermanos también del auditorio. Bueno, es que estamos diciendo que Dios es infinito. Uh-huh. Y el hombre peca, y peca contra Dios. Contra el infinito. Consecuentemente, ha pecado contra el infinito, y su deuda es infinita. Así es. Porque pecó contra el Dios infinito. Y los hombres somos limitados, finitos, y no tenemos manera de pagar una deuda infinita. Correcto, ¿no? Así es. De tal manera entonces que en términos de tiempo diríamos, pero ¿por qué si este hombre pecó 2 o 5 años se le castiga eternamente? Bueno, si usted lo juzga en términos cronológicos, en términos de tiempo, dice, pues no puede ser. Este pecó 5 o 10 años y ahora resulta que eternamente va a ser castigado. Y tendría usted razón si hiciera ese contraste, pero no es así la cuestión. El problema está que se tiene que considerar el pecado, no el tiempo. El pecado que ha cometido en función de haber ofendido a un ser infinito, adquiriendo una deuda infinita y consecuentemente impagable. No tenemos tiempo como para poder pagarle al infinito. Por eso el verbo que es infinito, se hizo finito, se hizo uno de nosotros. Y está tan asociado a la carta a los hebreos, Claro. Se hizo uno de nosotros, por eso dice que tenía que ser igual que sus hermanos. El verbo se hizo carne, y al hacerse carne, sin dejar de ser Dios infinito, también se hizo finito porque se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, vivió la experiencia del hombre, para que entonces un ser infinito, hecho hombre, en la cruz del Calvario, le pagara a la justicia divina una deuda infinita, porque él era infinito. Gloria a Dios. Qué precioso detalle. Digo, como que hemos entrado a filosofar esta cuestión. La verdad es que sí.
Y pues volviendo a lo que usted comentaba, que no se nos olvidara el asunto de que Dios es eterno, Dios es soberano, entonces la gracia es un acto soberano. Así es. La gracia de Dios es un acto de la soberanía, porque es algo que no tenía. Mira, si Dios no hubiera querido salvarnos enviando a su Hijo amado Jesucristo, no nos debía nada. Por eso el apóstol Pablo menciona en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Así, don, regalo. Así es. Entonces, fíjate qué bonito detalle que mis hermanos esta mañana lo pueden aprender. Dios es soberano por lo que Él es, por su naturaleza y porque Él es todopoderoso, infinitamente poderoso, no hay nadie como Él, está por encima de todo, por consecuencia puede hacer cualquier cosa. Claro. Y de allí nace la soberanía, de ahí nace lo que Él decreta, porque los decretos son un acto de gracia, porque la gracia es hija de la soberanía. A ver, déjeme ver si lo puedo explicar para que no vaya a haber lagunas en esto, por supuesto. El hecho de que Dios nos haya querido salvar es un acto de gracia. Sí. ¿Por qué? Porque esto nació de Él, quiso, y en su soberanía nos otorgó la gracia. Porque, fíjense ustedes, incluso toda promesa soberana es promesa de gracia. Dios le dijo a Abraham, te prometo que voy a hacer de ti una nación grande, que voy a bendecir las familias de la tierra, en tu simiente, que está en singular, dijo Pablo, para que no se apunten todos los que son descendientes de Abraham. Así lo dijo Pablo en su carta a los Gálatas, para que no se apunten todos, dijo. Dirigiendo la mirada hacia Cristo. Hacia Cristo, simiente, en singular, simiente de Abraham, que nos dio redención. Sí, pero Abraham nada sabía de eso. Claro. Y entonces Dios le hace una promesa soberana, una promesa de gracia. Te juro, Abraham. Y la Biblia dice que no encontrando Dios otro mayor por quien jurar, porque no lo hay. Juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Y qué hermoso, porque esto viene aquí en Hebreos. Esto viene aquí en Hebreos, en el sentido de que el menor jura por el mayor. Claro. Pero Dios, no habiendo alguien mayor que Él, entonces dijo, Abraham, te juro por mí mismo. Y lo hizo, dice, en ese momento levantando su mano derecha, levantó su diestra y le dijo a Abraham, te juro por mí mismo. De tal manera que esa promesa es una promesa soberana porque es de gracia. La gracia es soberanía, absolutamente soberanía. Nada más que hay que entender cuando decimos que Dios hace como quiere, sí, pero siempre hará cosas que no estén en contra de su propia naturaleza. Exacto, así es. Porque en Dios no hay contradicción. No va a violentarse el cimiento. Dios no va a hacer un decreto de maldad. Es más, mira, entramos a este terreno. El apóstol Pablo manejó un principio en la carta a los Gálatas: si lo que construyo destruyo, transgresor me hago. Y Dios no dice en la Escritura que habrá de destruir la creación. ¿No destruyó Sodoma y Gomorra? Y no se contradice entonces. No, porque destruyó Dios. ¿Por qué puede destruir? Contrario al pensamiento de que si lo que construyo destruyo, transgresor me hago, estaríamos hablando de una contradicción divina. Sin embargo, Dios castigó a Sodoma y Gomorra y la destruyó porque su justicia exigía
que esas ciudades debían dejar de existir. Entonces, Dios obró, ordenó, autorizó la destrucción de Sodoma y Gomorra en un acto de justicia divina. Y volvemos a lo mismo, donde sus propios atributos no se contradicen. Eso es muy interesante, así que mis hermanos que están participando esta mañana, escuchándonos, aprendas estas versiones que son preciosas, porque luego sentamos a Dios en el banquillo del acusado, ¿no? Claro, y que inclusive si nosotros leemos esa parte del Antiguo Testamento, inclusive con el pueblo de Israel, dice Dios que destruirá a las naciones en la tierra de Canaán, las echaría fuera por causa de su pecado. ¿Las destruyó? ¿Verdad? Entonces no es que Dios se esté contradiciendo, es que el hombre... O sea, me estás diciendo que Dios no comete actos de arbitrariedad. Por supuesto que no. O sea, caprichosos. Correcto. No. Dios castigó a estas ciudades porque habían llegado al tope de su pecado. Y Dios había establecido en justicia divina el tope soportable de la maldad del hombre. Exacto, porque ya nos da a entender que hasta los niños estaban corrompidos. Absolutamente. Y ya cuando esa inocencia es corrompida, llega un tope donde Dios ya no, digamos, entendámoslo de esta manera, no tolera ya esa la maldad. Justicia divina, es decir, Dios ha establecido en el tribunal de su justicia, en su justicia, ha establecido hasta dónde. Ahora, Dios no tolera, Dios no acepta pecados chiquitos, porque pareciera que yo dije hasta dónde, pareciera que estoy hablando de grado de pecado en lo que Dios sí tolera y no, ningún grado. Lo que pasa es que dentro del cometer pecado del hombre, Dios pasa por alto. La Biblia dice eso. Dios pasó por alto la ignorancia de este tiempo. Pero eso no significa que esté diciendo que no van a ser castigados los pecados del tamaño que sean. Claro. Serán castigados. Porque, sí. Pequeño o grande es pecado. Absolutamente. Bueno, entonces yo espero que este cuerpo de ideas pues nos ayuden en estas reflexiones y nos den pues sustancia para decir, yo no voy a sentar a Dios, porque muchas veces suceden cosas en la vida de los creyentes que siempre salen con que vi, entonces Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios...? Lo cuestionamos. Cuestionamos a Dios. Y sin embargo, volviendo a ese punto de, digamos, del don de Dios, de la gracia, porque a veces la palabra don tiene muchas acepciones, pero en este caso la gracia, podemos ver que así como no cambia, también su justicia tiene la parte que le corresponde. Podemos observar que él tampoco cambió el hecho de que Jesús muriera en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y esa justicia aceptó ese sacrificio, ese pago, y entonces ahora podemos acercarnos a Él, y entonces Dios hace valer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Exactamente. Entonces estamos prácticamente planteando esta cuestión, que lo que es un decreto divino es un proyecto anticipado de Dios, como es la salvación del hombre, un proyecto que Dios hizo, que Dios preparó desde la eternidad. Pero fíjate bien, como es un acto de gracia y nace de la soberanía de Dios, consecuentemente son cosas decretadas y consecuentemente, vaya la redundancia, no pueden ser cambiadas, son irrevocables. Claro, y si me permite, hermano, viene a mi mente lo que dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir,
así como en Cristo nos ha dado salvación y ha respaldado las promesas que su Hijo nos hizo a los creyentes, es irrevocable. Claro. En los términos en que la ha establecido. Por supuesto, no estamos diciendo que la persona puede seguir pecando y que ya Dios... No, yo no estoy hablando de eso. No. Yo estoy diciendo que en los términos en que Dios ha establecido el vivir con justicia de los creyentes, honrando a Cristo, entonces todo lo que ha dicho es irrevocable. Y qué precioso lo que acaba de comentar, hermano, porque en Cristo tenemos que ver que participamos de la naturaleza divina, por lo tanto, si Dios es justicia, nosotros tenemos que vivir en justicia. Si Dios es amor, tenemos que vivir en amor. Eso es en correspondencia. Ahora, mira, ya que estamos tocando eso de la irrevocabilidad divina, es como, por ejemplo, muchas veces nos han preguntado, bueno, y si Dios es soberano y puede hacer cualquier cosa, ¿a poco no puede perdonar a los hombres soberanamente? Perdonar a toda la raza humana. ¿Podrá Dios hacerlo? Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo, por supuesto que sí puede. Nada más que en Dios no hay contradicción. Porque entonces perdonaría al injusto y menospreciaría la justicia, y la justicia se quedaría pisoteada. Y el mismo sacrificio del Señor Jesús. Sí, pero hablemos en ese término. Dios puede perdonar soberanamente, pero no lo hace porque entra en contradicción con su justicia, y en Dios no hay contradicción. Consecuentemente, si no había manera de perdonar soberanamente porque no se iba a menospreciar la justicia divina que exigía el castigo, ¿qué tiene entonces de incongruente que en el Getsemaní el Señor Jesús pidiera alternativa y dijera, si es posible? Y Dios le contestó sin contestarle. ¿Por qué? Porque al no contestarle sería... No hay cambio. Todo sigue igual, el proyecto sigue igual, y es necesario ir a la cruz del Calvario. Era irrevocable ese concepto de gracia. Volvemos después de unos anuncios. Hemos regresado, y entonces vamos a irnos ya sujetando un poco más al tema, porque luego nos emocionamos, ¿verdad? Claro. Seguro que sí, no vamos por acotaciones. Sí. Pero déjeme decirle esto. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, ahora ha entrado a un nuevo tema. Es decir, Cristo fue superior a Moisés, superior a los ángeles, pero superior a Aarón, sumo sacerdote, no, y superior al todo el sistema levítico. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. No, pues tiene que ver con todo el ceremonial judío. El ceremonial, para no confundir, el ceremonial sacrificial de adoración, de acercamiento a Dios. O sea, todo lo que ejercían los levitas en favor del pueblo para mantener una relación entre el pueblo y Dios. Incluido Aarón. Incluido Aarón, por supuesto, porque él mismo necesitaba ser reconciliado con Dios. Entonces, el apóstol ahora ha entrado, y yo dije, ahora resulta que toma dos cosas: el mesianismo, o mejor dicho, el liderazgo de Cristo como Mesías y Rey, y también como sumo sacerdote. Entonces Cristo es superior, pero enfoquémonos al sacerdocio. Porque ahora dice, va a demostrar que Él es mejor que Aarón, muy superior, y no solamente, sino que todo lo que Él hizo es superior al sistema levítico. De tal manera que si es superior, no puede quedar de pie entonces
Mire lo que dice en el capítulo 7, versículo 11. Nos vamos a brincar. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, si la perfección del hombre fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Ahí, hasta ahí voy a dejar la palabra. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote? Y déjeme decirle esto. Si el sacerdocio, fíjese bien, que ejercía la ley ceremonial, hubiera sido eficaz, pues esto es lo que los judaizantes ofrecen, para hacer posible que el hombre guardara la ley moral, ¿para qué cambiar de sacerdocio? Claro. No luego lo cambiaron. Por supuesto. Veamos lo que dice el escritor sagrado. Yo creo que esto no lo leen nunca ellos. Dice, pues mudado el sacerdocio, versículo 12 del capítulo 7, para mis hermanos que les gusta estar tomando notas, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. ¿De cuál ley? De la ley ceremonial. Claro. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es decir, Cristo es de otra tribu. Y aquí hay una observación muy interesante, mundo. Aceptaría, Cristo era de la tribu de Judá. Exacto. De la cual nunca se habló que iba a salir sacerdotes. No. ¿Aceptarían los levitas y los aaronitas del sumo sacerdocio, aceptarían que alguien de otra tribu tomara el sacerdocio? ¿Lo aceptarían? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque dirían, Abraham nunca dijo nada, Isaac tampoco, Jacob lo único que dijo, de Judá solamente nacerá el que regirá. En la tribu real, ¿verdad? La de la realeza. Pero no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Pero de Leví sí. De Leví sí. Moisés sí dijo de Leví. Sí. No dijo nada de Judá. No dijo. Mas sin embargo. Entonces la pregunta concreta, hermanos, fíjense, hermanos que están escuchando, la pregunta aquí, si Cristo es sumo sacerdote, pero no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nunca, como dijo el hermano Edmundo, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés dijeron que podían ejercer el sacerdocio. La tribu de Judá nunca se mencionó que tuviera derecho al sacerdocio o al sumo sacerdocio. Claro. ¿Cómo iba entonces Cristo, siendo de la tribu de Judá, tener derecho al sacerdocio, al sumo sacerdocio? Sumo sacerdocio. Entonces nacería la siguiente pregunta, como hace un momento, ¿se contradice Dios? ¿Contradicción? ¿Verdad? Pero ahí es donde vamos a dilucidar esta cuestión tan interesante. Por eso le digo, díganme lo que quiera, para mí el estilo es el de Pablo. Claro. Es el estilo paulino de dilucidar las cosas complicadas. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejar en sus mentes es esta. Hermanos, ¿ustedes creen que la tribu de Leví o la casa de Aarón, que era la casa sumo sacerdotal, iban a aceptar que otro de otra tribu viniera a ejercer el sacerdocio? No, de ninguna manera. No, pues ¿cómo lo iban a aceptar? Pues si el sacerdocio era de ellos y el sumo sacerdocio era de la casa de Aarón. Entonces yo volteo la pregunta. ¿Cómo esperan los judaizantes que Cristo, que no es sacerdote conforme a Leví,
sino Cristo es sumo sacerdote conforme a otro sistema, que es el del sacerdote Melquisedec. ¿Cómo creen que va a aceptar que venga otro sacerdocio? Estoy invirtiendo la pregunta. Y que indudablemente, si habla de un cambio, no por un cambio nuevo que se va a hacer, sino un cambio que ya en un sistema existía antes que la ley. Perdón. La propuesta sería de Pablo o del escritor de Hebreos, para no entrar en alegato. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que surgiera alguien que fuera sacerdote y no precisamente de la casa levítica? ¿Qué necesidad? Pues es porque entonces el sacerdocio levítico no hizo perfecto a nadie, y que fue mudado, dice. Y si es mudado es porque es cambiado. Cambiaron el sacerdocio levítico por el sacerdocio según Melquisedec, que es del que estaremos luego hablando. De tal manera que hasta aquí su tema eran las personas, pero ahora al llegar a Aarón estamos entrando al corazón de la carta a los hebreos. Cristo, sumo sacerdote. Digo, por la cantidad de capítulos, desde el capítulo 3 hemos entrado y son varios capítulos que tienen que ver con el sacerdocio. Y que le dedica este punto. Y se lo dedica a este punto. Consecuentemente, podemos decir que estamos entrando al corazón de la carta a los hebreos. ¿Qué le parece, mi hermano del auditorio, mis hermanos en Cristo? De tal manera, el antiguo pacto caducó con la llegada de Cristo. Sacerdote no levita, sino sumo sacerdote de una orden distinta. Amén. Diferente, porque a través del sistema levítico el Señor Jesús no podía ser sumo sacerdote. Claro. Porque era de la tribu de Judá. Así es. ¿Así? Y no era descendiente de Aarón. No era descendiente de Aarón. Entonces, por eso la pregunta, ¿aceptarían los levitas el sacerdocio de alguien de otra tribu? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo esperan que en el sacerdocio de Cristo, según la orden de Melquisedec, ustedes se involucren? Digo, esa tiene dos lados. Claro. ¿Por qué debería entonces el sacerdocio levítico ser incluido en este nuevo orden? En el orden según Melquisedec, que no era levita, porque todavía no venían los hijos de Abraham. No existían. Entonces estamos hablando de un caso excepcional, y entonces estamos diciendo cuestiones preparativas, pero sí hubo un cambio. Ahora, ¿por qué se dio ese cambio? El apóstol dice, ¿qué necesidad había? Si el sacerdocio levítico perfeccionara al hombre, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote de otra orden? Pero espéreme, entonces ese sacerdocio al que pertenece Cristo no es un sacerdocio bajo la ley. Exactamente. Porque a Leví le otorgaron el sacerdocio bajo el liderazgo de Moisés. Así es. Mientras que Melquisedec era sumo sacerdote cuando que ni siquiera le habían nacido hijos a Abraham. Así es. Y era sumo sacerdote. Sí, y era rey también. Y era rey. Dos cosas. Fíjate tú cómo la figura junta a este pontífice, a este apóstol y sumo sacerdote, que es precisamente la figura de Melquisedec, que era rey de Salem, que era como se llamaba Jerusalén en el muy antiguo tiempo, rey de Salem, y
sacerdote del Dios Altísimo. Hermano Ramos, pero entonces aquí vamos a encontrar otro detalle, que inclusive este personaje, Melquisedec, no solamente era superior a Moisés, a Aarón, a los levitas, sino al propio Abraham. Ah, eso es un interesante detalle. Mira, yo creo que entonces entramos, a ver si unos 10 minutos nos alcanza el tiempo. Yo creo que no, pero vamos a ser muy positivos. Muy, sí. ¿Cómo se dio este caso? Bueno, la Escritura dice que Lot vivía en Sodoma y que Abraham vivía acá en las montañas secas, pero que Dios lo había bendecido también. Y resulta que de allá, de la Mesopotamia, viene una confederación de 5 reyes. Sí, así es. Y se llevan cautivos a la gente de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y todas esas cosas. Y se llevan a la familia de Lot. Y a Lot también. Y a Lot, por supuesto. Y se llevan todos los tesoros, toda la riqueza, de tal manera que pues no hubo gran oposición. Y luego alguien viene y le dice a Abraham, pues vinieron los reyes de Mesopotamia y se llevaron a todo el mundo, y la riqueza y ganado y todo nos dejaron en la calle. Y ahí iba tu sobrino Lot. Y ahí iba tu sobrino Lot, su señora y sus hijas. Vámonos. Y entonces Abraham no era un guerrero. No, ni un estratega. Ni un estratega. Y tenía 316 siervos. Eran 316, sí. Algo así. Que por supuesto no eran hombres ni de guerra, y no cargaban su espada ni tenían estrategia militar. Pues eran hombres del campo, cuidaban ganado. Exactamente. Pero desde luego no deja de haber una operación soberana en la relación de Dios con Abraham, que se lo trajo para esta tierra, y entonces Abraham arma a todos sus siervos. Pues yo creo que se cortaban ellos solos con la espada, me imagino. No es un decir, digo, acéptemelo, hombre. O con asadones o cosas. Lo que llevaran, sí. Los armó. Oiga, y vencieron a los 5 reyes. Con todo y sus ejércitos. Con todo y todo, que eran gente que tenía mejor... Yo no digo que serían ejércitos de alta calificación, no, pero de cualquier manera se dedicaban a eso, andaban en eso, así que debieron saber un poquito de guerra, un poquito más que Abraham y su gente. Por supuesto. Pero nada más que el problema es que Dios iba con Abraham. Y fíjese usted, ¿sabes tú que yo me fijé y en realidad los corretearon casi hasta cerca de Damasco? No, nomás los venció, los echó en corrida. Casi cerca de 100 kilómetros los echó en corrida. Y entonces cuando Abraham regresa con todos los cautivos, con el botín de guerra y todo eso, es cuando sale este hombre Melquisedec a recibirlo. Del que nunca se había oído nombrar. No, es que nada, no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, que equivale a que no tenga principio ni fin. Exacto. Ahora, Melquisedec era un hombre. Por supuesto. No era un ángel. Exacto. No, era un hombre. Y algunos llegan a creer que era Sem, porque por la edad en que murió Sem, se considera que fue contemporáneo de esa época. Claro. Y a mí no me extrañaría, digo, yo no alegaría eso, porque como no vivimos esos años no nos consta, para empezar. No le queda más que especular, pero me parece muy razonable, ¿verdad? Porque era un hombre, en cierta medida. Era un hombre que tenía una gran relación con Dios. Así es. Acuérdense los 3 hijos, Sem, Cán y Jafet, pero Sem tenía una relación con Dios. Bueno, de tal manera entonces que lo sale a recibir este personaje misterioso. Bueno, misterioso en el sentido de que no se sabe nada de él. Así es. Que era rey y que además era sumo sacerdote. Del Dios Altísimo. Del Dios Altísimo. Y dice
que salió a recibirlo con pan y vino. ¿Sí? Y que lo bendijo. Y entonces el escritor sagrado dice, miren cuán grande era este. Hablando de Melquisedec, sí. Miren cuán grande era este. Porque es el mayor el que bendice al menor. Y si este bendijo a nuestro padre Abraham, indiscutiblemente Abraham era inferior a Melquisedec. Porque Melquisedec lo bendijo a él. Bendijo a Abraham. Y Abraham le pagó los diezmos. ¡Ándele! Es que eso de los diezmos, no, dice, son de la ley. No. Antes, 450 años antes de Moisés, hombre, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Y si le pagó los diezmos, no es porque ahí aprendió la doctrina o la idea de pagar los diezmos. No. Detrás de Abraham había toda una historia, sin duda, Claro. de él pagar los diezmos a Dios. ¿Desde cuándo? No se sabe. Entonces, nada de que los diezmos son de la ley, que quién sé qué, que algunos dicen y se ponen en contra precisamente porque se quieren quedar con ellos, hombre. Se quiere quedar que ese, nada más que ese es latrocinio, ese es robo, porque el diezmo no es suyo. Los diezmos son de Dios. Así. Entonces usted no se los administre a Dios. Usted no se quede con ellos, porque ese es robo. ¿O no dice la Escritura Te robará el hombre que le a Dios. pertenece a Dios todo eso? Y si a Dios le pertenece, pues entonces usted no los logre. Fíjese nomás. ¿Ibas a hacer algún comentario? Porque Sí, estamos... acerca de que cómo el autor bíblico nos está dando esa evidencia de que Melquisedec tiene las dos posturas. Sí, Ser rey y ser sacerdote, pero dice sacerdote del Dios Altísimo. sumo sacerdote. ¿Ah? Entonces, inclusive Abraham fue bendecido de Melquisedec, y eso le da superioridad a que Melquisedec es mayor que Abraham. Absolutamente. Entonces, mira cuán grande. Ahora, la Escritura nos plantea la tesis, la idea de que Melquisedec era figura de Cristo. Así Y no es. Cristo figura de Melquisedec. Melquisedec, ¿por qué razón? Pues porque sencillamente porque no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, que equivale a ser eterno. Pero desde luego este tema todavía abarca demasiadas cosas y nos quedan muchos kilómetros que recorrer con esto, sí. Y por cierto, hermano, aquí el autor de la carta a los Hebreos está haciendo notar lo que el mismo Señor Jesús dijo. El Señor Jesús estableció en Lucas capítulo 24, versículo 14, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, dice el Señor, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Claro. Y el autor de la carta a los Hebreos está trayendo todo este cúmulo de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, de Moisés, de los profetas y de los salmos, para demostrar que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, pero que además Y que Jesús se es el cumplieron. sumo sacerdote. Sí, exacto. Así que, ahora dígame una cosa, mirad cuán grande era este también. Este tipo de Cristo, que era superior a Abraham. Entonces dígame, si, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo esto, Cristo es superior a Moisés? ¿Cristo es superior a los ángeles? ¿Cristo es superior a Aarón? Pero Cristo es superior a Abraham. Así es. Y hermano, hago también este comentario porque hoy en día se está diciendo que la iglesia primitiva utilizaba mucho los libros deuterocanónicos para su fe. Aquí el autor de la carta de los Hebreos está también descartando toda esa información para decir, miren de dónde se está sacando esta referencia. Seguro que sí. Es decir, lo que llamamos libros apócrifos. Así es. Ah, sí.
Sin rodeos. Sin rodeos, exactamente. Y que no quedaron en el canon sagrado. Exactamente. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, Sí. y yo espero que usted haya sido bendecido. Tenemos unas llamadas. Tenemos llamadas, hermano Ramos. Ha llamado nuestra hermana Francisca Saucedo de la iglesia de Manuel. Nos pide oración por ella, se siente muy mal, no tiene fuerzas en su cuerpo y sus huesos. Pide para que el Señor Jesucristo renueve su cuerpo y bendiciones al hermano Ramos y a su familia. También nuestra hermana Elodia Reyes de la iglesia de Benecer. Ella pide oración por ella, por sanidad. Tiene dolor de hueso, rodillas, columna, y para que Dios ponga sus manos y la sane. El programa es de mucha bendición para ella, nos agradece y envía muchos saludos. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga. También el señor Luis Lauro felicita a la hermana Adriana por estar escuchando el programa y envía bendiciones. Gracias, mi hermano, que Dios le bendiga. El señor Juan Carlos Gómez da gracias al hermano Ramos por las oraciones y al Señor Jesús, sin duda, porque Dios ha obrado en su vida. Principalmente al Señor Jesús. Sí, también, principal y únicamente al Señor Jesús. También nuestra hermana Altagracia, ella comenta que iba en un camión, al parecer iba a haber un accidente, y bueno, hubo golpes por ahí, fracturas, y pide al Señor que pues la sane. Pide oración también por Eduardo, por Humberto y Juan de Dios, su nieto y sus hijos, pues para que Dios participe en la vida de ellas. También nuestra hermana María Luisa Ruiz y Juan Antonio, pues también están enviando bendiciones y dan gracias a Dios por el mensaje de la palabra de Dios. Sí, hermano, y también quiero hacerle partícipe de las felicitaciones y de que nuestros consiervos de la Iglesia del Nazareno le mandan saludos. Están pendientes a estos programas que son de grande bendición para sus vidas, de tal manera que pues hermano, reciba saludos de nuestros hermanos. Muchas gracias. Ya que hemos concluido con un tiempo de asamblea general y fue una grande bendición. Magnífico. Sí. Y me pidieron que le reiterara sus saludos y que pues ellos están al pendiente de este. Y lo recibo porque en muchas ocasiones yo he participado, colaborado con ellos, y la hermana Adriana también está desesperada por hacer alguna observación. Adelante, hermana Adriana. Todo está bien, hermano. Solamente el día de mañana recordarle que tendremos 2 reuniones. Es cierto. Sí, a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. No olvide, la vida del creyente tiene que ser una vida congregacional. ¿Por qué? Porque realmente Dios bendice a su pueblo, y si usted tiene oportunidad, no se quede, venga a participar de la alabanza y de la adoración al Señor, venga a dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, y venga a gozarse con la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho, la palabra construye, y si la palabra trae vida y la palabra nos ayuda, pues entonces somos bendecidos. Seguro, ¿verdad? Sí. Porque es la palabra de Dios dada a sus hijos. 11 de la mañana, 5 de la tarde, estamos en la Iglesia El Camino de la Fe sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente. Estamos entre los límites de Monterrey y Guadalupe. Estamos en San Nicolás de los Garza. Estamos a 1.5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. 11 de la mañana, 5 de la tarde. Hermano Edmundo. Gracias, y les mandamos un saludo a nuestros hermanos de la Quinta Iglesia de Nazareno, claro, y les informamos que tenemos servicios de 10 a 1 los domingos, los miércoles de 5 a 7 de la tarde, y estamos ubicados en Monte Huascarán 226, Colonia Francisco Garzazada. Así es. Muy bien. Contentos, hermano, felices, claro, sí, ¿verdad? Y pues vamos a orar también, hermano, esta mañana. Le pido la oración por nuestra hermana Yolanda Ochoa de Rangel, y vamos a incluir también a nuestro hermano Francisco Ruiz. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Deseando todas las bendiciones del Altísimo para la vida de nuestros hermanos. Padre eterno, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, y en su nombre te estamos pidiendo que veas a nuestro hermano Francisco Ruiz, y que le hemos bendecido, y lo que eso signifique, Señor, otórgale tu favor. Lo mismo a nuestra hermana Yolanda. Permite, Padre, que ellos puedan sentir tu apoyo, tu salud,
tu misericordia. Y por todos los hermanos que han llamado esta mañana, te rogamos tu bendición. Por Cristo el Señor. Amén. Amén. Y nos escuchamos El próximo sábado de 8 a 10 de la mañana, y también recordarle que los días lunes, miércoles y viernes estamos en la página www.radioadoración de 8 a 9 de la mañana. Y si usted desea escuchar todas estas grabaciones, puede hacerlo en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Este es un regalo de la familia Ramos para ustedes, y con todo nuestro corazón, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de Nuestro Tiempo. Hasta el próximo.